Muy bien, vamos a comenzar con nuestro tema de la pobreza a la eternidad. Y como título le pusimos la verdadera riqueza. Bueno, la historia que nos va a ocupar ahora es la que nos relata el evangelista Lucas, salido de los labios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde por cierto Jesús aparece no en forma física, sino ocularmente, y nos narra tal como lo vio, la declaración espiritual del ascenso de Lázaro a los cielos y el descenso del rico al sepulcro. Declaración que hace con autoridad como siempre lo hizo. Muy bien. Para enfocar el desastre que puede venir a alguien que se envanece con la abundancia de riquezas, estamos en un mundo donde hay muchas riquezas. Vamos a observar una parte de la vida del rey Nabucodonosor. Ese rey tuvo muchos sueños, pero en este caso nos vamos a ocupar del sueño, cuando se espantó en las visiones de la noche que lo turbaron grandemente, y dijo así: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa floreciente, en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y mandé que vinieran a mí todos los sabios de Babilonia. Entre ellos vino también Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quien interpretó el sueño del rey. Y dijo así: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y la interpretación para los que mal te quieren. Daniel 4:19. Así Daniel, con toda amabilidad, tacto y cuidado, interpretó el sueño de Nabucodonosor y se apartó. Y para esto pasó el tiempo, pasó un año, y aquel rey poderoso cuyo imperio llenaba la tierra, toda Mesopotamia, Asia, África y aún partes de Europa, la Gran Babilonia. Y un día dijo con sus propias palabras esto que está escrito en Daniel 4:30, ¿no es esta la Gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que dijo así: el reino será quitado de ti. Daniel 4:31. Su castigo fueron 7 años. 7 años en los cuales vivió como una bestia del campo, comiendo hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba, dice la escritura, con el rocío del cielo, y su pelo creció como plumas, y sus uñas como las garras de las aves. Y así pasó 7 años aquel hombre, una vida inmunda totalmente. Pero un día levantó los ojos al cielo y rogó clemencia a Dios, quien le devolvió la razón. Su pensamiento regresó y lo puso nuevamente Dios en su trono, delante de aquel gran imperio. Para algunos ricos no pasa así. No les da tiempo de retractarse. Y otros sí, como fue el caso de Nabucodonosor, de Nicodemo, de Zaqueo, quienes cambiaron su forma de pensar cuando escucharon la voz de Dios. Entonces pasemos ahora al rico y Lázaro el mendigo. A una nota particular es que no vamos a hablar de Lázaro el amigo de Jesús, sino de otro Lázaro. Su amigo fue resucitado por Jesús y él vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. Bueno, no vamos a hablar de ese. Muy bien, vamos a hacer una oración a nuestro Dios para que el Señor bendiga este tema tan difícil de tratar. Para mí es muy difícil. Vamos a verlo. Padre, te alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias porque tú, Señor, eres dueño del universo y todo cuanto existe se doblega ante ti. Por tanto, nosotros también lo hacemos, doblamos nuestra rodilla, nuestro corazón, nuestro pensamiento,
nuestra cerviz para que seas tú glorificado. Permítenos que este mensaje sea de bendición a aquellos que lo van a escuchar y a nuestra vida, lógicamente, también. Te alabamos por ello y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vámonos a Lucas capítulo 16 y vamos a ver nada más 2 versículos en el libro del evangelista Lucas que dicen así. Capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Bueno, vamos entonces a ver 2 personajes diferentes. Comencemos con el primero. Dice la palabra de Dios que el rico se vestía de púrpura y lino fino, un hombre elegante. Una organización para dar buena imagen a sus conocidos y amigos y familiares. El rico cuidaba su apariencia con púrpura de los cardenales de aquellos tiempos y el lino fino de las vestiduras egipcias también. Podemos decir que esto nos habla de la superficialidad, de la riqueza de la cual gozaba ese hombre. Pero el estatus dice, vale, demanda, ¿no? Cuesta un ojo de la cara para muchos, pero vale para ellos, ¿no? Así era la marca, valía la pena, ¿no? Número 2, ostentar. Si un rico se ponía un sombrero tipo faraón, el otro compraba un turbante de marajá a fin de que los demás dijeran, wow, qué sombrero. Pero el otro decía, no, pues yo voy a ir a Etiopía y compraré uno mejor. Son los principios de los cuales en aquel tiempo los ricos. Los lujos, número 3, todo rico ama el oro por su valor, las perlas por su belleza y las piedras preciosas porque hacen notar una vida de lujo, ¿verdad? De primera. Aparte de la ropa, todo lo que está alrededor debe ser excelente, hasta los perfumes deben ser de la mejor calidad. Pero afuera, como lo acabamos de leer, se encontraba un hombre que no podía bañarse, no tenía dónde. Por lo tanto, lo olía a rayos y centellas y estaba a la puerta de la casa del rico. ¿Y qué nos dice la Biblia en Proverbios 14? El pobre es odiado aún de su amigo. Pero muchos son los amigos del rico. El rico tiene muchos amigos, nos dice la palabra de Dios. Bueno, número 2, tenía una gran casa con esclavos, sirvientes, todas las comodidades posibles. Vamos a ver 3 características de una casa rica. Espaciosa, hospitalaria para familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc. Gente de lo mejor, pudientes, claro. Número 1, tiene una gran sala llena de comodidades, por allá una cristalería francesa, sofás de reposo para visitas importantes. Número 2, un comedor de caoba grande, con sillas altas, todas ellas, y una forma persa, lógicamente, estaban cerca de Persia, bien ornamentadas y labradas, todas las cosas de madera. Muy bien, caras, lógicamente, con un precio caro. Y tenía un montonal de cuartos, muchos cuartos, bastantes cuartos en abundancia, para los días de Pascua, los días que había fiestas judías, pues llegaban ahí todos sus amigos, conocidos y demás. Y tenía una suite especial, presidencial, podemos decir así, por si había algún príncipe o princesa que pasara por ahí, por si acaso, ahí tenían el lugar. Aunque para todo esto vamos a dar una nota fúnebre de Job, que dice, rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. ¡Ay! La riqueza. Cada día con banquetes, cada día con esplendidez, administración, lógicamente. Era superhéroe de la familia. Sus 5 hermanos, dice la escritura, que iban y estaban con él, su padre, y todos sus amigos, los comensales favoritos eran sus hermanos. Tenía una super cocina con un chef que antes había sido esclavo y que preparaba comida exquisita, romana, griega, hebrea y hasta española. Lo mejor de los platillos
de aquellos tiempos, todo exquisito. ¿Y las migajas? ¿Qué pasó con las migajas? No se las daban al mendigo, dice más adelante la escritura que leímos, que no se las daban. ¿Por qué no se las daban? Porque decían, a ver si no se las damos, a ver si se larga este hombre de aquí, que huele tan feo. Debo reconocer que este tema me ha sido un poco difícil, un poco cansado tal vez por la fragilidad, tanto de la riqueza terrenal como de la pobreza que trae tristezas consigo. Regresando al rico, su mesa siempre estaba llena entonces de platillos deliciosos, donde llegaban fariseos, sacerdotes, publicanos ricos y algunos reyesuelos por ahí que gozaban de los banquetes diarios que hacía aquel hombre. Todos debían de ser de la alta sociedad, lógicamente, que trajeran buenos negocios a su contabilidad, porque finanzas era lo primero, lógicamente. Y si llegaba algún pobre a la mesa, ¿qué? Bien, aquí se voltea un poquito la hoja, porque Proverbios nos aconseja a nosotros los pobres, o que pretendemos ser pobres, cuando te sientes a la mesa con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, pon cuchillo en tu garganta. Si tienes gran apetito, no codicies sus manjares deliciosos, porque es pan engañoso. Así dice la escritura, así lo digo letra por letra. Por último, amigos artistas de la cultura cool, el entretenimiento, los deportes. Y una pequeña nota, aquel rico nunca se preocupó por las cosas de Dios. Pero lo del mundo artístico y atlético, pues tal vez sí, porque la economía era importante. Y eso él tenía representado con un cuadro, como los ricos tienen muchos cuadros de los grandes pintores, etcétera. Él tenía un cuadro de perlas, diamantes y tejidos de oro, con una presentación hermosa, donde llegaba a sus amigos y hermanos a que vieran el cuadro. Deportistas, gladiadores y famosos capitanes de navíos llegaban a ese lugar para lograr la amistad del hombre aquel rico y ver sus obras de arte, de esas que mencioné. Y con mucha razón dijo el Señor Jesús, y esta es una nota que tal vez nos enfríe un poquito el ambiente: mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Lucas 6:24. Mi experiencia tocando puertas me ha dado claridad en esto. El 80% de las casas de los ricos no abren su puerta. No abren su puerta, simple y sencillamente. O tocarle 3, 4 veces, no abren su puerta. El 20% de los ricos que abren su puerta tienen 3 palabras favoritas. Y estas son: no tengo tiempo. No, no, no. Porque el tiempo es dinero. Tal vez vienes por dinero. Yo pienso que piensan así. Bueno, dejemos en paz a los ricos ya. Dejamos en paz a los ricos y vamos con el mendigo Lázaro el mendigo. Una nota. Antes de iniciar hice una observación al pasaje de Lucas y pude notar en ese pasaje que la mayor parte del despliegue literario está hablando del rico. El rico se queja desde el Hades, donde se encuentra, como vamos a ver al final. El rico se queja y el pasaje habla más del rico que del pobre. Así, pero Lázaro, ¿qué? Lázaro tiene una eternidad para dar su testimonio de éxito total, así que no hay queja de Lázaro, ¿verdad? Nuestro personaje, Lázaro el mendigo. ¿Por qué llegó a tal situación de pobreza nuestro amigo Lázaro? Vamos a dar 10 razones sociológicas por las cuales se dice que se llega a la pobreza. Número 1, la pereza. Dice Proverbios 19:15, la pobreza hace caer en sueño profundo y el alma negligente padecerá hambre. Muy bien. La pérdida de oportunidades o falta de visión para las oportunidades, poco estudio, pocas amistades de verdad, poco ánimo. Tercera razón, malas decisiones. Cuarta razón, desamparo familiar, herencia de pobreza. Quinta razón, adicciones hereditarias adquiridas o prestadas, desde el alcoholismo hasta los préstamos, pasando por toda clase de adicciones que no traen más que pura pobreza. Recordemos que para un rico
adquirir riquezas son logros. Y para un pobre, hacerse más pobre es culpa. Desgraciadamente, es el criterio general. ¿Qué dice el Señor al respecto? El rico y el pobre se encuentran. Van caminando un rico por este lado y un rico por este otro y se encuentran. El rico y el pobre se encuentran. A ambos hizo Jehová. Proverbios 22:2. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios los creó. Sabe qué hay en el corazón de uno y sabe qué hay en el corazón del otro. Bueno, vamos a continuar con otras 5 razones que llevan a la pobreza. Enfermedades incapacitantes. Me parece que Lázaro tenía una enfermedad que lo incapacitó totalmente. Llagas en sus piernas, que aún los perros venían y lamían sus llagas. Número 7, sistemas empobrecedores. Hay sistemas que el hombre inventa para empobrecer a los pobres y los hacen más pobres. Y no voy a decir nombres para no meterme en profundidades. Después viene estar ajenos a la generosidad. ¿Será que los ricos están ajenos a la generosidad? Todos debemos ser generosos. El pobre puede ser generoso, puede dar lo poco que tiene. Sí, claro que sí. Y el Señor nos da una palabra. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Quiere decir que somos pobres pero damos poco, el Señor nos lo regresa y a veces multiplicado. Si el pobre es capaz de ser generoso, sin duda se cumplirá la regla de Proverbios 17:7 que dice, escuchen bien, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo el Señor, porque de los tales es el reino de los cielos. Para ejemplo, basta un botón. Lázaro el mendigo está en los cielos, donde las riquezas son 1000 veces o 1.000.000 de veces mejores que las de la tierra. Pretendía ser pobre y heredó grandes riquezas. ¿Qué fue el consejo del Señor? Hacer riquezas en los cielos, donde ni el orín ni el óxido corrompen. Bueno, muy bien. Otra causa de la pobreza, disipación de los bienes. Un hombre hace fiestas y hace otra fiesta y hace otra fiesta. Y hay personas que se gastan miles de pesos en fiestas, miles, millones. Hubo un hombre que se gastó 40 millones en una fiesta de 15 años. Muy bien, pues algún día se jactará de aquellas grandes fiestas o llorará también por haber disipado sus bienes. Número 10. Enfermedades mentales, descomposición psíquica o psiquiátrica. ¿Qué nos dice la filosofía divina al respecto? Salomón, como filósofo y terapeuta en Eclesiastés 1:17, nos dice así: y dediqué mi corazón a entender las locuras y los desvaríos, y conocí que aún esto era aflicción de espíritu. La locura puede llevar a la pobreza, y lo vemos en las calles, desgraciadamente. Las calles nos hablan de esta situación. Pero surge la realidad espiritual, y esto es que tal o tales locuras son en realidad aflicción de espíritu. Como le pasó a Nabucodonosor, que dijo, miren mi reino, y se envaneció tanto que le llegó el desquiciamiento de su mente. Y dice, ¿qué gran imperio he hecho yo? Se le olvidó que Babel fue hecha por otra persona, y que así creció hasta llegar a Babilonia, y que Babilonia ahora para estos tiempos tiene el nombre de la gran ramera, la religión falsa, ¿sí? No vamos a tocar el tema, pero así es. Número 2, los personajes coprotagonistas. Tenemos 3 personajes, o más, o 4 o 5. Abraham, por ejemplo, en el seno de Abraham, los ángeles mensajeros enviados para el servicio y traslado de Lázaro, y los 5 hermanos del rico, quienes tenían como consejeros a Moisés y a los profetas. Muy bien, el Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiere decir que los hermanos de aquel hombre tenían un testimonio escrito, ¿eh? Entonces vamos a comenzar con Abraham, el seno de Abraham. ¿Por qué razón Lázaro
fue llevado al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Recordemos que Abraham es el primer patriarca del pueblo hebreo, el pueblo de Dios o nación de Israel. El primer ser humano fue Abraham, después de la Torre de Babel, en entrar en contacto con Dios directamente. Por tanto, Abraham tiene la primicia y la entrada al reino por haber depositado su fe en Dios. Podemos decir que Abraham tiene las llaves del reino de los cielos para los judíos o israelitas. El seno de Abraham es una habitación. El Señor dijo: voy pues a preparar morada para vosotros. Una habitación especial es el seno de Abraham. Lázaro, al ser judío y creyente del Mesías, fue recibido por Abraham a la entrada y lo recibió con la puerta abierta, por decir algo. Los ángeles, servidores del pueblo de Dios, su misión: llevar en vuelo a Lázaro. Lo tomaron y se lo llevaron con todo y sandalias hasta lo alto de los cielos, primero surcando el primer cielo, después el segundo cielo y hasta el tercer cielo. ¿Y qué pasó? Que allá lo esperaban con música celestial y una amplia sonrisa el padre Abraham, padre de los cristianos, padre de los musulmanes, de los hebreos y padre de los árabes. Con música celestial fue recibido con gozo Lázaro, y quien retornó a su casa, porque el Señor, creador del universo y creador de todas las criaturas, tenía como propósito primeramente que todo entrara en compañerismo con Adán, para tener compañerismo con los seres humanos que él había creado, y después que todos aquellos que creyeran en él regresaran a casa nuevamente. Muy bien. Y el destino de los 5 hermanos del rico, ¿qué habrá sido de ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué fue lo que pasó? Comedores de carne, bebedores de vino, y con aquel famoso dicho antiguo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Así murió el primer rico. Seguirían trayendo sus carros con un montón de huesos para espantar a los niños cuando llegaban y cuando se iban. Como el pinacate estoy diciendo aquí. Tendrán interés en revisar los escritos de Moisés y de los profetas a fin de atesorar lo que Abraham les dijo, obtener un lugar en el cielo. No sabemos más nada de los 5 hermanos del rico, los cuales también eran ricos seguramente, y los cuales quedan olvidados para nosotros, porque ya el tema está a punto de concluir. Conclusión: está muy claro que las riquezas terrenales no sirven para mucho menos para alcanzar un lugar en el cielo. De ninguna manera. Claramente lo dijo el Señor: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Es difícil. Esto no quiere decir que todos los ricos están condenados al infierno, de ninguna manera. No. Lo que podemos asegurar es algo muy claro al examinar este pasaje bíblico y otros similares: que nadie va al purgatorio. El purgatorio no existe, no está en la tierra, ni está en el más allá. Es una mentira piadosa, o una más bien impía. Olvidémoslo, pues. Aclaración: todos los pueblos, los pobres, ¿entran al reino de Dios? Una pregunta. ¿Todos los pueblos entran al reino de Dios? ¿Todos los que sufren van a entrar al reino de Dios? ¿Todos los ricos o algunos ricos van a entrar al reino de Dios? Bueno, no. Una contestación general. Los ricos no. Los que sufren no. Los pobres tampoco. Jesucristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Y agregó algo más: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La promesa y la salvación está en Jesucristo. Él es el Salvador y Él es el que da la entrada al reino de los cielos realmente. Él es el que tiene las llaves de toda nuestra existencia y de toda la existencia de todas las almas de toda la tierra. Prueba. Algunos de los oyentes se habrán dado cuenta que no es nada fácil
entender este asunto del rico y de Lázaro. La riqueza y la pobreza no es fácil entenderlo realmente. Además, todo ejercicio científico exige una prueba. Nuestro asunto también, aunque no sea muy científico. ¿Cómo debo tratar a los ricos? Según las Sagradas Escrituras, aquí un consejo salomónico para nosotros. Ni en lo secreto de tu cuarto digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Eclesiastés 10:20. Nada mal contra los ricos. Si estuvieran atentos al mensaje, habrán notado que en ningún momento hemos hablado mal ni dicho nombres tampoco. Si el rico de nuestra historia fue condenado, solamente Dios, en su sabiduría y en su entendimiento profundo, sabe con precisión por qué lo hizo. Nosotros fuimos espectadores de lo que el Señor nos declaró. En cuanto a los pobres y el mendigo, tenemos un mandamiento divino de ayudar a los pobres, apoyarlos en su pobreza en forma práctica y efectiva. Por cuanto a estos pobres lo hiciste, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Entonces, y recordamos el mismo texto, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le pagará. Proverbios 19:17. Ahora vamos a echar una vista ligera a lo que es la misión de Jesús para con los pobres, que se encuentra en Lucas 4:16 al 19. Y dice así. Haciendo un resumen del pasaje, la misión de Jesús fue dar las buenas nuevas a los pobres. Número 1. Sanar a los quebrantados de corazón. Número 2. Pregonar libertad a los presos. Número 3. Vista a los ciegos espirituales y libertad a los oprimidos. Predicar el año agradable del Señor. Es un año agradable este que estamos. Y los pobres deleitarse, ¿verdad? Gozarse en Cristo. Con los ricos, seguir el ejemplo de Zaqueo, un hombre rico que dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Para los ricos ellos, atentos a esta forma tan excelente de reaccionar ante las palabras de nuestro Salvador y Señor. ¡Qué maravilla! Invitación. Bueno, vamos a recapitular nuestro pasaje porque nomás leímos un par de versículos y la realidad está mostrada con plenitud en este pasaje, lo que hemos meditado. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y también el rico, y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan a ellos también a este tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, esta fue la declaración que nuestro Señor Jesucristo nos da, de que el reino de los cielos no se puede comprar. El reino de los cielos
no es que lo puedan los pobres adquirir con su sufrimiento o con su pobreza, sino que el reino de los cielos está abierto plenamente para aquellos que creen, depositan su fe en la salvación que el Salvador trajo a esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, haciendo un paréntesis final. Este paréntesis final es para aquellos que pues nos consideramos pobres o somos pobres en espíritu. Dos cosas te he demandado, dice la oración de Agur en el libro de Proverbios, capítulo 30, versículos 7 y 8. Dos cosas te he demandado, le dice Dios. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Bendiciones a la palabra del Señor y nos permita seguir adelante hablando sobre esto.